De igual forma, también tuvo la oportunidad el presidente Gustavo Petro de dirigirse a los bonaerenses, hablar de diferentes temas, pero en especial el tema de la conectividad y cómo se beneficiarían estas viviendas, estas familias de estratos 1 y 2. Pero que sea él quien les dé a conocer cuáles son esos proyectos y programas que van a beneficiar a la comunidad. Nosotros no podemos predecir hoy, en 5, en 10 años, qué es lo que vamos a tener. Pero lo que sí podemos hacer es que por lo menos la gente sepa de qué se trata lo que se nos viene y pueda manejarla y saber qué es, porque estará mejor preparada para controlar las nuevas tecnologías. Si no hacemos esto, otra vez tendremos una enorme desigualdad. La desigualdad en Colombia comenzó cuando llegaron los españoles con la tenencia de la tierra. Unos muy poquitos tenían la tierra, ellos, y el resto no. A los indígenas que estaban aquí antes los sacaron, los arrinconaron en resguardos, los mataron porque hubo genocidios. Y como ustedes saben, la historia del pueblo negro pues quizás fue más dramática aún, porque llegaron aquí ya como esclavos, sin derechos, y por sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, hasta cuando poco a poco se ha podido eliminar ese sistema que aún sobrevive como culturas. La cultura del esclavista que ha gobernado a Colombia hasta hace tiempo, hasta hace poco tiempo, e incluso la cultura del esclavo que nos hace sentir incapaces de cambiar las cosas y obedientes al extremo de los injustos, de los bárbaros. Esa desigualdad ahora se profundiza, ya no alrededor de la tierra física, sino alrededor del manejo de esta nueva tierra, a la cual le vamos a llamar fibra óptica. Hace 10, 15 años no sabíamos qué era eso, yo no tenía ni idea. Pero la fibra óptica hoy es casi mejor que una carretera o una autopista, porque nos permite viajar sin movernos a prácticamente cualquier aspecto del conocimiento humano, a cualquier región casi que en tiempo presente, real, comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo así, siempre y cuando tengamos esa fibra óptica o tengamos la banda ancha. Por tanto, traer esta tecnología, ampliarla, ponerla en Buenaventura, en los pueblos del litoral pacífico en general, que es la región más pobre de Colombia, es una posibilidad de incrementar la calidad de la educación, del saber conjunto, colectivo, y de poder ir más rápido en la disminución de la desigualdad social que siempre trae violencia, humillación, exclusión, como este pueblo ya sabe y no hay que enseñarle, porque así ha vivido. Aquí vamos a conectar 39.100 hogares en Buenaventura. En este gobierno, no es para dentro de 10 años. Ya lo estamos haciendo, comenzamos con 500 hogares aquí, ¿cierto? Aquí mismo. Los primeros 500, el trabajo seguirá por todos estos días y meses, pero el objetivo, y así está el contrato, es llegar a 39.100 hogares con fibra óptica en el hogar, lo cual permite un internet rapidísimo, poderoso, ojalá al servicio de los niños, de la juventud y del papá y de la mamá, que hay que meterse en eso y volverse gomoso, no solamente para distraerse, sino para aprender, saber y comunicarnos. Comunicarnos siempre es la base de la organización y del poder. ¿Cómo se tiene poder? Con comunicación. ¿Cómo no tenemos poder? Pues estando solos, sin podernos comunicar.
entre más se comunique una comunidad, una ciudad, con otras ciudades del mundo, construyendo cosas comunes, más poderosa es. Buenaventura tiene cómo comunicarse con el mundo. Sobra decirlo, hay un puerto, ahí está el mar, y si yo cojo ese océano para cualquier distancia, casi que me junto sin pasar una sola montaña con los países más ricos de la tierra, con el poder mundial. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué el puerto no se abre a la población de Buenaventura y del litoral pacífico? Nosotros lo estamos intentando hacer. Y esta es una discusión que es bueno que tratemos de profundizar como una discusión pública en Buenaventura, con la alcaldesa. Hoy no nos acompaña la gobernadora, casi nunca nos acompaña, pero debería también discutirse con ella y con el pueblo, porque Buenaventura tiene un puerto de acuerdo a la ley primera, de no me acuerdo qué año, casi que era principios de ser parlamentario que hicieron esa ley. Esa ley prácticamente le entregó los puertos de Colombia a unos consorcios de familias que ni siquiera son de la región. Algunos muy ricos los hemos conocido, en Barranquilla, en Santa Marta, en Buenaventura, con unas aventuras terroríficas. Porque también lamentablemente en Buenaventura sale la economía ilícita. Y la economía ilícita ha traído la violencia entre las juventudes de Buenaventura y del litoral pacífico en general. Es decir, un tema como la paz está ligado a un tema que tiene que ver en si tenemos la posibilidad de usar el territorio para progresar colectivamente o no. Y este territorio tiene en primerísimo lugar una enorme ventaja, el océano, el puerto. Pero ¿para quién es el puerto? Este gobierno se encuentra con unos contratos de concesión que le permite a unas personas usar y vivir y enriquecerse del puerto, pero no encuentro a la población de Buenaventura. Solo porque se acabó un contrato de concesión y a pelea que me han presentado, yo vivo casi de chantaje en chantaje. ¿Cómo se le ocurre, Petro, no darle la concesión al señor que ya la tenía? Eso se llama el muelle 13. ¿Sí? Bueno, usted me dice si me equivoco. Muelle 13 le dicen. Bueno, pues si es que se acaba una concesión, me pasó en Bogotá, si se acaba una concesión, la ley me permite no prorrogarla, revierte a la nación con lo que hay ahí construido. Eso lo planteé en el caso de las basuras de Bogotá. Me critican que se acabaron, que no había cómo recogerlas. Pero es que los carros de la basura que tenía Bogotá un día antes, que eran de los concesionarios, revertían como propiedad de Bogotá, y en su afán, yo le llamo esclavista, de considerar que por derecho tenían propiedad sobre la propiedad pública, porque no estábamos hablando más que de la propiedad pública, había que volverles a firmar la concesión. Cuando la ley dice que la concesión revierte, pues aquí pasó lo mismo. Una concesión de un pedazo del puerto revirtió porque se acabó el contrato. Y tengo un enredo, hay que decirlo con franqueza, como lo tuve en Bogotá, que me echaron del cargo. Solo el pueblo y la justicia me volvió a reponer, y ahora quizás por eso es que estoy aquí de presidente. Pero Alexander, este tema está en el Ministerio de Transporte y creo que aquí no hay ministerio, no está, ¿cierto? La orden que yo di como presidente de la República es que ese pedazo de muelle que revierte a la nación
debe ser para los pescadores de Buenaventura tradicional. Ahí sale una lucha, porque entonces dicen, ¿y cómo se le ocurre entregárselo a esas personas que no saben manejar un muelle? Y en cierta forma tienen alguna razón, porque entre la superficie del mar y la altura donde comienza la superficie del muelle hay una distancia grande, porque esa es la altura de los barcos mercantes, y allá pues una pala de esas, una grúa, pues saca los contenedores, los arrincona en otro lado o los pone. Y un pescador tiene una barquita, tiene una canoa, y obviamente eso no llega sino a 60 centímetros de la superficie. Entonces le dicen a uno, entonces ¿cómo va a alzar el pez para allá? Aunque se podría, porque esa tecnología también existe. Yo le decía a estas personas que son del ministerio, pero es que yo quiero es que la pesca de la gente de Buenaventura se exporte, para que los ingresos, primero hay que industrializar, hay que congelar, etcétera, pero para que los ingresos de esa exportación enriquezcan a la sociedad de Buenaventura, y sobre todo empezando por una parte que es pobre, que es el pescador tradicional de la ciudad. ¿Por qué eso no puede ser? ¿Por qué los instrumentos que permiten la concentración y la acumulación y la producción de la riqueza tienen que quedar en unas pocas manos? Y cuando se habla de entregárselas al pueblo en general, entonces es pecado, está mal hecho, lo amenazan a uno con la cárcel, con los procesos. La prensa lo vuelve a uno chicuca. Pues es porque estamos haciendo esto por primera vez, porque no había costumbre que los gobiernos de Colombia pensaran en la gente humilde, y todo consistía en presentar proyectos de ley que siempre, y estuve 20 años en el Congreso, siempre era para beneficiar a un grupo minoritario de personas. Y los aprobaban, eso sí salía rápido y nunca había críticas. No se criticó que una ley dijera que los puertos de Colombia solo podían operar vía concesiones privadas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no podían estar los campesinos y los trabajadores y las gentes? ¿Y por qué no podían estar las juntas de acción comunal? No, porque los querían para un grupo pulpito de familias que incluso tenían entre sus familiares senadores y congresistas. Y así ha sido todo con la salud, así ha sido con las pensiones, así ha sido con la educación, así ha sido con los servicios públicos. ¿Por qué entonces Buenaventura no tiene agua? Porque aquí solo se pensó que el agua potable era para los marineros de los barcos mercantes, no para la gente que vivía aquí. Desde Bogotá gracias. Desde Bogotá todos sabemos, bueno, pero si esos marineros de ojo azul, monitos, bien vestidos, los capitanes de los navíos llegan aquí, ¿cómo no le vamos a dar el agua? Esa mercancía que traen, no que llevan, esa mercancía que traen va para Bogotá, son los carros que se venden en Bogotá o en Cali o en otras partes. Eso no se va a vender aquí. Entonces, a Buenaventura hay que mirarlas por el puerto, no por la población que vive alrededor del puerto. Nos miran como cosas, miran el territorio solo para usarlo en beneficio de un pequeño grupo de personas que se enriquecen, pero la población sigue siendo mirada como esclava, como sierva. Pues eso fue lo que quisimos cambiar nosotros. Gracias, compañera.
Y aquí, en realidad, hay que mover el Estado como se mueve un elefante, porque es un Estado mal acostumbrado. Cuando presentamos un proyecto de ley en favor de la gente, el que acabo de firmar, el que haya una reforma pensional en donde un trabajador o una trabajadora, cumpliendo los requisitos de la ley de edad, pues pueda tener una pensión que un trabajador de bajo salario, que son la mayoría, pueda tener una pensión, que una ama de casa pueda tener un bono pensional apenas llegue a la edad de pensión, no porque haya cotizado en una empresa, porque su trabajo era cuidar los niños y las niñas en su hogar y lo hizo bien. ¿Por qué no puede tener un bono pensional? Porque vale más el trabajo del señor en la fábrica haciéndole ganancias al dueño de la fábrica que el trabajo de la mujer cuidando la vida de sus hijos. ¿Quién dijo que vale más? Yo diría que incluso es al revés, porque un trabajo es explotado y termina en el bolsillo del dueño de la fábrica, y el otro trabajo, el de la mujer, termina criando y cuidando la vida, y la vida siempre es más importante que la ganancia. Bueno, pusimos ese proyecto de ley, nos costó 2 años aprobarlo. Señor, ahí, Name, ahora quieren, bueno, no voy a hablar de eso, que el presidente se calle, porque vamos a tumbar la ley, dicen. 2 años debatiéndola, para que después quizás, presionándolos, tumben la ley. Y yo pregunto, ¿cuál es la base del poder en Colombia? ¿La gente puede permitir que sus derechos y sus conquistas se anulen de un solo totazo? ¿O la idea de cambiar a Colombia pacíficamente, democráticamente, debe perseverar, y que este país debe entender que en el siglo XXI es el pueblo el que tiene el poder, como dice la Constitución de 1991, que es el pueblo el soberano? Y que si ahora nos frenan, entonces vamos con más fuerza a ganar. Y que si nos vuelven a frenar, entonces con 2 veces más de fuerza volvemos a ganar. Y que si nos vuelven a ganar, entonces triplicamos la fuerza y volvemos a ganar. Porque al pueblo de Colombia no se le puede detener, no se le puede tratar más como si estuviéramos viviendo en la esclavitud. El pueblo no se rinde, carajo, es la consigna. Y Alexander López sabe gritar por todas partes: el pueblo no se rinde, carajo. Entonces, esta fibra óptica es para ustedes. Ya no es para la parte más rica de Bogotá, que me daba pena, pero la empecé a poner porque si no, Bogotá también se quedaba por fuera del asunto. Ahora estamos en Buenaventura poniéndola, y es a toda la ciudad. Y lo hacemos con la experiencia que ya tuvimos y el por qué. Porque queremos un litoral pacífico que tenga educación de calidad, que sus niños y niñas aprendan qué es el mundo, que hay más allá de ese océano y cómo se puede usar en beneficio de la comunidad de acá. Porque claro, uno también puede pensar en irse por el océano y no pensar más en el país y olvidarse. Opción respetable, pero nosotros tenemos que mirar nuestro propio pueblo y nuestro propio territorio. El litoral pacífico no puede ser más para unos violentos traquetos que matan a su propia gente. Ellos nos dirán, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto, aquí entran a trabajar 1000 personas en el proyecto de extender la fibra óptica en toda la ciudad. Con eso podemos recoger tecnologías para hacer muebles,
y a maderas las que se pueden sembrar en el litoral. Podemos coger ese pedazo de muelle y volverlo cuartofríos y instrumentos de industrialización de la pesca y volver a Buenaventura una sociedad exportadora de camarones o de peces o de atún o no sé de qué más cosas. Tengo una pelea con el tiburón, entonces no sé si se pueda. Y tenemos las opciones turísticas y tenemos opciones como el cacao, como el café en tierras más altas, etcétera. Un Estado ayudando a hacer eso, pues permite que el traqueteo ya no sea el negocio, sino que sea el trabajo sapiente, colectivo, y que eso entonces nos permite vivir en paz. Sería muy bueno, Alexander, saber en qué va el programa Jóvenes en Paz en Buenaventura. 700 es muy poco, porque una vez empezaron unos diálogos entre grupos aquí de jóvenes negros matando jóvenes negros. Hace un año comenzaron, yo estuve aquí cuando eso, dijimos no más. Es una tontería y una bobería, una sociedad donde sus jóvenes negros matan a otros jóvenes negros, todos pobres. La única manera realmente de resolver problemas es juntarnos, buscar intereses comunes y trabajar colectivamente para volver realidad esos intereses comunes, entre los cuales el progreso, la educación. Entonces aquí, Alexander, usted es el director de Planeación Nacional. Entonces aquí, usted sabe que la estructura organizativa del gobierno en sus ministerios, entidades, etcétera, es burocrática, bogotana y de carácter nacional. No tiene presupuestos territoriales. Y yo creo que hay que territorializar el gobierno nacional, porque si no, no podemos construir la paz. Eso implica que existan unos planes, no necesitamos unas prioridades consultadas con la comunidad en sus diferentes organizaciones. Yo le llamo a eso el poder popular. En el Cauca, en Nariño, aquí en el occidente de Colombia, donde más fuerza tiene la organización popular y más avance hemos desarrollado, porque si no es por occidente yo no sería presidente de la República. Esta presidencia se debe a ustedes, al Caribe y a Bogotá. En el resto nos dieron sopa y seco, porque querían lo mismo de antes, querían a Rodolfo Hernández y no querían que esta persona estuviera aquí dirigiendo una posibilidad de cambio y de justicia. Ha pasado un año y ya midieron a ver si hemos construido justicia. Midieron con estadísticas y el resultado es que en solo un año, el año pasado, 2023, sacamos 1.600.000 personas de la pobreza y 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Y bajamos lo que llaman el coeficiente Gini, que es la desigualdad social. Es decir, que sacamos 2.720.000 personas en solo un año, sea de lo que llaman pobreza, sea de lo que llaman pobreza extrema. Lo hicimos. Y dicen que qué mal gobierno, que improvisamos, que somos malos, que no sabemos qué hacer. Pues sí sabemos qué hacer. Sabemos acabar la pobreza a partir de volver los pobres más ricos. Y vamos a salvar el resto del dinero público. Pero vuelvo al tema. Claro que nos van a atacar así porque quieren detener las reformas que cambian. Dicen que es que estamos comprando congresistas para hacer aprobar las leyes. ¿Cuál? Si la reforma pensional demoró 2 años.
Y el que más hizo demorar la reforma pensional es el que dicen que recibió una maleta de 3.000 millones de pesos. Copartidario de algunas de esas amigas que nos han traicionado, que están en el Congreso de la República. ¿Cómo así que compramos? ¿Dónde está la ley de la reforma a la salud? ¿No la hundieron? Aquellos que sí parece recibieron dineros en la campaña de una empresa que se llama Keralty, que es la dueña de Colsanitas. ¿Dónde está la reforma laboral que le entrega dignidad al pueblo trabajador y le permite que si trabaja un día sábado, domingo o nocturno, pues tenga más salario? ¿Acaso no han aprobado? Y entonces nos vienen a decir que compramos congresistas. Quizás porque no compramos congresistas es que no nos aprueban las leyes. Las otras salían rápido, las de privatizar el Estado, los servicios públicos, los bienes comunes de la gente. El ladrón jugando por su condición. Las personas que aparecen ahí mencionadas son los miembros de una comisión que no aprueba leyes. La Comisión Interparlamentaria de Crédito. Yo espero que sea mentiras. Pero esa Comisión Interparlamentaria de Crédito solo nos aprueba, no leyes, sino poder endeudarnos para pagar las deudas de Duque, que a manos llenas contrató para sobreendeudar el país y que ahora nos tiene así de ahorcados, quitándonos la inversión pública. ¿Y qué pasa si no pagamos la deuda que dejó Duque? Nos cierran todos los mercados internacionales, nos elevan toda la tasa de interés y entra en colapso la economía nacional. ¿Qué querían entonces? Que entráramos en colapso en la economía nacional y entonces, ahí sí toda la prensa decía, ¡qué burro el Petro que llevó la economía al colapso! La hemos defendido a como dé lugar. Las tasas de crecimiento son positivas en los 2 últimos meses, 5,5, 2,4, ojalá siga así. Hemos disminuido la pobreza aún en medio de un año de estancamiento y lo hemos hecho con honorabilidad porque el presidente de la República no se ha robado un peso en los 2 años que lleva de gobierno, igual que no se robó un peso en los 4 años menos un mes que dirigió la ciudad de Bogotá. Lo que sí hemos logrado es éxitos que pudieran ser mayores si el gobierno y el Estado trabajaran más rápido. Eso lo hemos logrado. Ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno y si ocurrió se van para la cárcel. Porque la orden del presidente es que eso no se da. Que la relación con el congresista es sobre el argumento, que si quiere ser de gobierno, pues gobierna con nosotros, pero no para robar el erario, sino para entregarle el erario al pueblo. Y si no quiere gobernar con nosotros, pues bien, que no gobierne. Y si alguno de ellos, hasta ahora me da grima, porque todos los que mencionan en la prensa son los que me insultan todos los días en el Congreso de la República. Empezando por el señor Name, copartidario de nuestras, que eran amigas políticas en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿cómo se entiende que es que el gobierno está comprando, si es que insultan todos los días, nos detienen las leyes, nos sabotean, las esconden en los escritorios, las leyes del pueblo? Las leyes que intentan llevar médicos al caserío más lejano, las leyes que intentan que una trabajadora no sea acosada sexualmente porque tiene un contrato de 3 meses y nosotros queremos que tenga un contrato a término indefinido y por tanto pueda tener dignidad en la vida, que esa dignidad se genera hacia los hijos y que entonces la sociedad colombiana no va a ser como aquella que vimos en Miami, sino una sociedad muy decente, sabiendo que es la cultura, que es la educación,
que es el arte intenso de vivir con alegría y con amor. Bueno, aquí estamos haciendo un esfuerzo. Me fui ya un poco emocionado de defenderme. Aquí estamos haciendo un esfuerzo. Esa fibra óptica del pueblo es un instrumento para construir riqueza e igualdad social. Es un instrumento para construir poder popular, y hay que saberlo hacer. Las juntas de internet son ya poder popular. Las comunidades de energía son poder popular. La opción de juntar la gente para resolver problemas concretos como la banda ancha o como una energía limpia y barata son poder popular, gracias, señores de la Junta de Internet. Y Alexander, le dejo esa tarea. No pueden pasar estos 2 años como nos pasó con el estadio Clinker, se llama. ¿Cómo va el estadio? Obra, ¿cómo se llama eso? Elefante blanco. Yo puse la primera piedra y parece que es la única que han puesto. Eso no puede ser. Y sé que alrededor del agua potable hay un problema de trámite. El fondo, como se llame, tiene un sistema para decidir que al ponerlo como consenso impide que salga la plata. Pues saquemos la plata por otro lado. Pero ¿cómo es que Buenaventura no va a tener agua si no hay agua potable? Un año perdido. Si no hay agua potable, lo demás es carreta. El hospital que está en manos del gobierno nacional, el agua potable, esas son las condiciones básicas de la vida. La educación. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación aquí en 2 años? El señor Alejandro Gaviria y la señora Aurora, que es de este territorio. ¿Cuál es el hecho educativo en el litoral pacífico? Y si el resultado es débil, entonces nos queda 2 años para hacerlo de verdad. No solo los centros potencia, que aquí ya empezamos a construir, duran 1 año en construcción, sino las sedes de la universidad, el mejoramiento de los colegios, el hospital en Buenaventura y el agua potable. Sin eso, el desarrollo no es posible. Les agradezco a todos estos centros, que el más grande es el de Buenaventura, vale 6.500 millones. Le siguen Cartago, Palmira, uno en Santiago de Cali de la misma magnitud, y Tuluá. El Valle del Cauca va a tener en sus principales ciudades centros potencia que enseñen incluso la formación en inteligencia artificial. Ese es el objetivo. Yo no sé, el presidente no sabe cómo manejar la inteligencia artificial, porque creo más en la mía, pero hay que estar listos para eso, hay que saberlo, si no, nos volvemos ignorantes. Entonces son 22.000 millones de pesos de inversión en los centros, microcentros, le llaman aquí, de inteligencia artificial, y son 42.000 millones de pesos más para vincular en todo el Valle del Cauca 45.000 familias a la fibra óptica, de ellas 39.000, de una inversión nacional total de 270.000 millones. Esto es lo que yo llamo dar el paso a la conectividad. Otro día hablaremos de cómo dar el paso a la energía limpia y a la producción, que es lo que genera la riqueza. Gracias, muy amables.